Vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. El título de la predicación de esta mañana es Honrando al Señor en su iglesia. Honrando al Señor en su iglesia. Y vamos a meditar en los versículos que van del 12 al 17. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27, dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego, ya esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, yo no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente un miembro de él. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que al estar ante tu palabra, tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra mente, para abrir nuestro entendimiento, para ser receptores humildes de tu palabra, para desearla, Señor, con anhelo, con corazón adorador. Pero también oramos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a aplicarla a nuestra propia vida, para que te honremos, para que te glorifiquemos, siendo parte de tu cuerpo, en la manera y en la forma en la que tú has decidido que sea, en la que tú demandas que sea. Convéncenos, Señor, por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo, para seguir caminando en el camino de santidad, para seguir siendo transformado a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien queremos exaltar, a quien queremos honrar por medio de esta palabra predicada. En el nombre de Jesús. Amén. La idea principal que vamos a estudiar en este pasaje es la siguiente. Dios es quien establece a los creyentes en la iglesia con un ministerio específico y todos somos necesarios. Eso es lo que acabamos de leer resumido en esta idea principal. Dios establece a cada creyente en la iglesia con un ministerio específico y todos somos necesarios. Y en esa idea principal también encontramos que cumplir con nuestro ministerio en la práctica, con el don que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, y cuidar de los demás, hermanos, esto es cumplir obedientemente la voluntad de Dios. Cumplir con nuestro ministerio y cuidar del resto de los hermanos, esto es cumplir la voluntad de Dios formando parte de su cuerpo. Antes de entrar en estos versículos, recordemos el contexto inmediato de esta enseñanza. En este mismo capítulo 12, de los versículos del 1 al 11, Pablo está expresando cómo el Trino Dios es quien está actuando para formar parte de una misma unidad,
de una misma esencia, como ellos son unos, así Él está obrando en la congregación para que todos seamos uno. Recuerda que así el Señor Jesús oró en la oración intercesora en Juan 17 y dijo al Padre, de la misma manera que tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y es el Trino Dios el que está actuando. Mira en el versículo 4, que dice que por el mismo Espíritu Santo recibimos los distintos dones. Es un solo Espíritu Santo el que proporciona a cada miembro de la iglesia diferentes dones. Versículo 5, por el mismo Señor Jesús hacemos distintos ministerios. Esa palabra ministerio es diaconión. Es las maneras de servir, las distintas formas de servir, las distintas maneras en que ponemos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado en servicio. Pero el versículo 6 continúa hablando ahora del Padre, que dice que por el mismo Dios tenemos distintas operaciones. Esa palabra operaciones en el griego es energeo, de donde viene nuestra palabra energía, ¿verdad? Así que por el efecto de Dios, Él nos da la energía para poder llevar a cabo los ministerios, que es poner en práctica los dones que hemos recibido. En conclusión, este pasaje nos enseña que el Trino Dios capacita a todos los creyentes con dones espirituales, con tareas específicas y con el poder necesario para llevarlo a cabo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, y esta forma parte de esas obras que Dios ha preparado. Dios no te ha salvado solamente para librarte de su ira, sino para darte un propósito, para que cumplas el ministerio que Dios te ha dado cumplir con los dones que Él te ha dado y con la energía que Él te ha dado. Ahora vamos a estudiar en este pasaje, versículo 12, cómo podemos honrar al Señor formando parte de la iglesia y para glorificarle con estos dones y este propósito que el Señor nos da. Y vamos a hacer en primer lugar una pregunta. Y la pregunta va a ser, ¿tenemos todos las mismas tareas? ¿Tenemos todos las mismas tareas en la iglesia? ¿Todos somos llamados a hacer lo mismo? Y observa que en el versículo 8 al 11 se nos dice que Dios capacita a distintos creyentes con distintos dones espirituales. Y ahí se nos da una lista. Dice el versículo 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lengua o idiomas y a otro interpretar estos idiomas. Así que, claro que Dios ha dado diferentes características, capacidades y dones. Así que esto nos muestra que no todos tenemos los mismos dones. No podemos servir si Dios no nos capacita, pero debemos reconocer, cada uno ha recibido un don diferente que otros. Es más, dice el versículo 11, que Dios por su Espíritu reparte los dones, y esto es en base a la voluntad de ¿quién? Dice el versículo 11, pues todas estas cosas las hace uno. ¿Quién es ese uno? Pues el mismo Espíritu, uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente, esto es, a cada persona individual, a cada uno según la voluntad del creyente. ¿Dice ahí eso en tu Biblia? Eso es lo que pasaba en esta iglesia, que unos creyentes oraban y pedían que el Señor les diera un don concreto, porque ellos querían un don concreto. Y Pablo está aquí enfatizando y corrigiendo esa actitud orgullosa, pecaminosa, que impide que una iglesia glorifique a Dios. Porque todo esto sucede según la voluntad de Dios. Él te salvó porque Él quiso. Él te puso en su iglesia porque Él quiso. Y Él ha puesto unos dones y un ministerio en ti según su propia voluntad. Queda descartado entonces que seamos nosotros los que elijamos lo que debemos hacer por Dios. No somos nosotros los que decidimos, yo quiero hacer esto por Dios, sino que debemos observar lo que Dios está haciendo en nosotros y ponerlo en práctica para su gloria. Y el versículo 31 dice, mira al final de este párrafo, versículo 31, mas desead ardientemente los mejores dones,
y aún yo os muestro un camino más excelente. Parece que ese mandato va en contra de lo que Pablo acaba de decir en el versículo 11, que es el Espíritu Santo quien está dando los dones según la voluntad del Espíritu Santo. Y ahora nos encontramos en el versículo 31 a Pablo diciendo, desead ardientemente los mejores dones. No sé si te pasa a ti, pero puede que haya, o me parece que hay algo de contradicción aquí. ¿Cómo que nosotros debemos desear los mejores dones si es el Espíritu Santo quien nos da los dones según su voluntad y no según la nuestra? El capítulo 11 muestra que esta iglesia, desde el capítulo 1 y en el capítulo 11 más inmediato, esta iglesia está andando en el pecado, ¿verdad? Pablo ha escuchado por medio de otros creyentes que esta iglesia está en pecado, en divisiones, en conflictos. Y uno de ellos se explica en el capítulo 11, cuando no se esperaban para celebrar la mesa del Señor unos a otros y entonces se marginaban, se ignoraban unos a otros y no tomaban de la mesa del Señor dignamente. En el versículo 34 del capítulo 11 dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que hay una lista de cosas que están desordenadas en esa iglesia. Que algunos creyentes se lo habían dicho a Pablo, esta iglesia tiene estos problemas. Y Pablo ha tomado esos problemas y los ha atajado bíblicamente, guiado por el Espíritu Santo. Ahora llega un problema nuevo en el capítulo 12. El problema se muestra cuando se menospreciaban unos a otros por tener o no tener ciertos dones. Ellos marginaban a algunas personas por unos dones concretos y ellos también buscaban unos dones mejores según su opinión. Así que llega al punto ahí en el versículo 28 del capítulo 12. Mira conmigo, versículo 28, que dice, y en la iglesia Dios ha designado, primeramente, y observa que ha dicho Dios ha designado, de nuevo es según la voluntad de Dios, y ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayuda, administraciones, diversas clases de idiomas. ¿Acaso son todos apóstoles? Pregunta retórica que tiene que respuesta. No. Segunda pregunta, ¿acaso son todos profetas? Respuesta, no. ¿Acaso son todos maestros? Respuesta, no. Y continúa versículo 30 con esas mismas preguntas. ¿Acaso todos tienen dones de sanidad o hablan otros idiomas o interpretan todos? Respuesta, no, no todos. Entonces Pablo concluye y pone la puntilla contra esta actitud de rivalidad. Y tenemos un problema de traducción en ese versículo. Tenemos un problema de traducción en el versículo 31. El verbo celoe, que se traduce en nuestra Biblia como desead ardientemente, puede ser tanto traducido en la segunda persona del plural del imperativo, como lo tenemos en la mayoría de las Biblias. No he encontrado una Biblia que no lo traduzca así. Casi todas las Biblias, por lo menos las que yo he mirado, si alguien encuentra una le agradecería que me informara, pero en casi todas las que yo he observado, todas dicen, traducen este verbo en imperativo, desear ardientemente, un mandato, para que ellos deseen los mejores dones. Pero también, escucha, este mismo verbo, escrito de la misma manera, en griego se puede también traducir como la segunda persona del plural del presente indicativo, que no quiero dar clases de lengua en esta mañana, pero que sería traducido deseáis ardientemente. Esa es una segunda posibilidad. ¿Y cómo debe traducirse entonces? Bueno, los traductores deben entender el contexto. Es la manera en la que se habla y el contexto en la que le da significado a esa palabra. Así que después de haber dicho en el versículo 11, en el 18, que es Dios quien da los dones según Él quiere y coloca todos los dones al mismo nivel en el versículo 28 al 30, todos hacen esto, no, todos hacen esto, no, pero bueno, cada uno tiene su don que Dios le ha dado. Después de confrontar esa actitud de menosprecio a algunos por ciertos dones, entonces, la manera más correcta de traducir ese versículo es entender de nuevo la puntilla que Pablo va a hacer con esta enseñanza. Y mirad lo que dice en el original y cómo debe ser traducido. Versículo 31. Debe traducirse, pero procuráis los dones mayores, mas yo os muestro un camino más excelente.
Además, entendemos que funciona perfectamente con el contraste de un camino más excelente del que vosotros estáis caminando. Vosotros buscáis ardientemente los mejores dones. Algo que Pablo les confronta por esa actitud. No les manda a que tengan eso porque lo acaba de confrontar durante todo el capítulo. Así que Pablo al final les dice, vosotros hacéis esto. Estáis buscando y deseando los mejores dones. Y Pablo les dice, pero yo os muestro un camino más excelente. El camino ¿de qué? Capítulo 13, del amor. Da igual lo que yo haga, que si no tengo amor, no soy nada. Y así que Pablo está confrontando a esta congregación para que dejen de anhelar unos dones supuestamente superiores a otros, lo cual caracteriza un amor propio para ellos en lugar de amor al Señor y a su iglesia. Así que, ¿tenemos todos los mismos dones? No. ¿Y eso es algo malo? No, para nada. Esa es la multiforme gracia de Dios obrando en su iglesia. Así que no debemos desear la notoriedad. No debemos desear los dones que en nuestra opinión son mejores que otros. No debemos exaltar algunos dones por encima de otros. Dios es soberano para distribuir en su iglesia los dones como Él quiere, para cumplir los ministerios que Él quiere, por medio del poder que Él da para la gloria sola de su nombre. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cómo explica Pablo la actitud que debemos tener como miembros de la iglesia de Cristo? Si cada uno tiene un don diferente al otro y podemos tener la tentación como esta iglesia de elevar unos dones sobre otros, ¿cuál debería ser nuestra actitud para glorificar a Dios formando parte de la iglesia de Cristo? Versículo 12, observa lo que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo primero que Pablo hace es que nos expone a considerar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y utiliza un símil entre la unidad de la iglesia parecido a la unidad del cuerpo. ¿Un símil qué es? Bueno, un símil es una comparación formal o explícita que se caracteriza por ser usado con esa conjunción como o asimismo. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, y ahí tenemos ese símil. Es más, en este párrafo, del 12 al 27, esa palabra cuerpo aparece 18 veces. Así que de una manera clara está enfatizando la enseñanza de que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, así también Cristo. Ese es el resumen de lo que está diciendo. Así como el cuerpo es uno, así también Cristo es uno y todos los que estamos unidos a Él somos, aunque diferentes, partes del mismo cuerpo. El cuerpo es el mejor ejemplo para la unidad. El Espíritu Santo guió a Pablo para poner este símil, porque compuesto por miembros tan distintos en tamaño, en textura, en color, en materia, en funciones, todos, siendo distintos, siendo muchos, todos forman parte de un solo cuerpo, con un mismo propósito, una misma finalidad. Y la enseñanza principal es que debemos mantener esa unidad que Dios ha creado en el cuerpo, con personas diferentes a nosotros, con distintos dones que nosotros, distintas tareas que nosotros. Debemos preservar la unidad que Dios ha producido en la iglesia. Romanos capítulo 12, Pablo lo explica también esta misma idea. Romanos 12, versículo 4 dice, porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, aunque tengamos funciones diferentes. Así que comparar que Cristo es como un cuerpo nos lleva a mostrar también qué lugar ocupa Cristo en el cuerpo. Eso es lo primero también que debemos considerar. No solamente que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, sino que es Cristo el que tiene un lugar en la iglesia preeminente. Efesios 4, versículo 15, Pablo no es la única vez que habla acerca de la iglesia como en un cuerpo. A los corintios también lo hizo, a los romanos también lo hizo, en Efesios también lo hace. Y dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahí él utiliza esa palabra cabeza que significa
precisamente ocupar el lugar de preeminencia y de autoridad sobre la iglesia. Efesios 5:23 de nuevo lo vuelve a repetir, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, hermanos, si Cristo, como cabeza de la iglesia, Él es el que confiere unidad, Él es el que confiere vida, Él es el que nos da la energía, el movimiento, el propósito, los ministerios como parte del cuerpo de Cristo, escucha, preguntémonos, ¿es tu tarea principal obedecer a Cristo como tu cabeza? ¿Es esa tu prioridad estando en el cuerpo? ¿Es la principal razón por la que tú haces lo que haces? ¿Te sometes a Él como tu autoridad? ¿Es tu deseo conocer lo que Dios ama para obedecerlo y lo que Dios aborrece para desecharlo? ¿Es tu vida lo que Dios quiere que sea, siendo Él la cabeza y siendo Él la autoridad en tu vida? ¿Piensas que Cristo no cuidará de su cuerpo de manera que cada uno cumpla su ministerio? ¿No piensas que Cristo va a proteger a su cuerpo cuando es atacado o cuando alguien está realizando alguna obra en contra de su unidad? Así que debemos examinar nuestra vida. Y antes de la mesa del Señor creo que es buen momento también para poder examinar nuestro corazón y participar de ella dignamente. Porque necesitamos ser santificados continuamente. Necesitamos reconocer que para ser un miembro útil y vivo en el cuerpo, necesitamos estar unidos a Cristo de una manera no solamente espiritual, sino práctica. Es el Espíritu Santo quien nos unió a Cristo en el bautismo, en el momento de la salvación. Pero es también de Cristo de quien recibimos todo lo necesario para cumplir los propósitos que Él tiene designado para nosotros. Y parte de ello es someternos fundamentalmente a su autoridad. La cabeza es insustituible. Cristo es insustituible. Yo puedo vivir sin un brazo, puedo vivir sin pierna y puedo vivir sin muchos miembros de mi cuerpo. Pero el punto de presentar a Cristo como la cabeza es porque es insustituible. Y además es quien ordena, es quien manda, es quien está controlando cada aspecto del cuerpo, sea consciente o inconscientemente. El ejemplo de la iglesia como el cuerpo es un ejemplo que trasciende los tiempos y las culturas. El cuerpo fue igual en el pasado. Es el mismo cuerpo hoy y el cuerpo será el mismo en el futuro. Tendrá las mismas partes, será del mismo modo, se usará para los mismos propósitos. Así que la iglesia tiene las mismas características en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las culturas. No podemos tomar las tendencias de la cultura o decir que como el mundo ha cambiado, la iglesia tiene que cambiar. Ni mucho menos. La iglesia es llamada a adaptarse a los cambios del mundo. Al contrario, la iglesia debe cambiar en su santificación para ser como Cristo es y someternos a la autoridad incambiable de la Escritura. La Biblia, entonces, no debe ser interpretada por la cultura, sino la cultura se interpreta por lo que la Biblia dice. Y es la Biblia la que tiene autoridad y no las tendencias sociales. La iglesia es la que debe influir en la sociedad, no es la iglesia la que debe ser influida por la sociedad. En tercer lugar, no vamos a hacer una pregunta, sino que vamos a observar tres verdades principales, espirituales, de cómo debemos glorificar a Dios, al saber que tenemos distintos dones y al ver también que Cristo es la cabeza de la iglesia. En primer lugar, cómo formamos parte del cuerpo. Observa que es lo primero que se nos dice en el versículo 13. ¿Cómo formamos parte del cuerpo? Sabiendo cómo formamos parte del cuerpo nos ayudará a glorificar a Dios cumpliendo el ministerio que Dios quiere. Dice el versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos, Pablo se incluye, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego, ya esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La inclusión en el cuerpo no se lleva a cabo por ninguna actividad de iniciativa humana, ni a pesar, ni teniendo en cuenta nuestras características humanas. No formamos parte del cuerpo porque hayamos estudiado en la universidad y tengamos unas capacidades concretas que Dios va a aprovechar y va a utilizar para usarnos en el cuerpo.
No es que Dios escoge a algunas personas por sus características y las introduce en el cuerpo para aprovecharse de esas características. No somos nosotros tampoco los que decidimos formar parte del cuerpo. Se nos incluye. Es Dios quien hace esta obra, a pesar o sin tener en cuenta nuestro origen. Cuando dice ahí, ya sea judío o griego, ya sea esclavo o libre, es que no hay nada que Dios esté considerando en nosotros que nos haga ser útiles para Él, sino a pesar de lo que nosotros nos divide, Dios no lo tiene en cuenta para incluirnos en el cuerpo. Fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Así que este no es el bautismo de agua. El bautismo de agua es el mandamiento que simboliza de manera visible, simboliza lo que ha sucedido espiritualmente, invisiblemente, siendo la gracia de Dios que nos unió por el Espíritu Santo a Cristo en el momento de la salvación. Así que es el Espíritu Santo quien hace la obra en el corazón, convenciendo de convicción de pecado al hombre y dándole arrepentimiento. En el versículo 13 continúa diciendo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así como Juan 7, versículo 37, se nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, esto es una ilustración de la salvación, tener sed es reconocer que soy pecador, venir a Cristo es reconocer que solo Él puede saciar mi perdón, saciar mi necesidad de salvación. Y beber de Él es creer en Él. Así que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que es el Espíritu Santo. En el momento de la conversión, en el momento del bautismo del Espíritu, uniéndonos a Cristo, que nosotros somos unidos en el mismo cuerpo. Así que no formamos parte del cuerpo por ofrendar más, ni por asistir más a una iglesia, ni por dar clases de escuela dominical, ni por participar en una escuela bíblica. No por habernos bautizado en agua, automáticamente ya eso nos hace formar parte del cuerpo. No porque nuestros padres son cristianos. No porque vengas de una familia tradicionalmente cristiana evangélica. No es por iniciativa tuya. Muchas de esas cosas son resultado de la obra de Dios. Pero no somos nosotros los que decidimos formar parte de la iglesia de Cristo. Dios reparte los dones y lo hace como Él quiere. Somos parte de su cuerpo porque es obra suya. Así que, ¿quién nos incluye? ¿Cómo formamos parte? Es la obra de Dios soberanamente haciéndolo en aquellos que Él escogió salvar. Y la primera implicación para nuestras vidas es darle gloria, ¿verdad? Debe nuestro corazón reconocer que si Él no hubiera hecho eso, yo nunca hubiera querido formar parte de su cuerpo. Y el deseo de querer formar parte de su cuerpo, esa es la obra del Espíritu Santo al salvarnos. Pero formar parte de su cuerpo no es solamente darle gloria, sino vivir para su gloria. El verdadero creyente no solamente manifiesta serlo, sino que va a producir por la obra de un verdadero creyente. No quiere pecar, no desea seguir pecando. Reconoce el pecado en su vida y no se aprovecha de la gracia de Dios para seguir pecando, sino que identifica el pecado por el cual Cristo murió en la cruz por él y se arrepiente de ese pecado y se aparta de ese pecado. Todo verdadero creyente está involucrado en una lucha con su pecado para ser santificado. Y no significa perfección, significa dirección hacia la perfección. Pero todo el que dice ser creyente, pero no abandona su pecado, continúa con el mismo tipo de vida, aunque manifieste ciertos cambios externos, si no se arrepiente de sus pecados y los abandona y persiste en el pecado, eso es característica de no ser un verdadero miembro del cuerpo. Aunque asista a la iglesia, aunque se llame a sí mismo, aunque esté dispuesto a debatir por temas bíblicos con otras personas. Si tu vida no está en progresión a la santidad que Dios demanda, entonces no eres un verdadero creyente. Esta es la provisión que Dios nos ha dado, la salvación perfecta uniéndonos al cuerpo.
En segundo lugar, para glorificar a Dios, es tener en cuenta el peligro de la envidia y el orgullo. El peligro de la envidia y el orgullo. Versículos 14 al 18. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Así que tenemos aquí esta ilustración que Pablo utiliza para hablar de un pecado que el ojo, el pie y la oreja puede hacer contra la mano y el ojo. El pie y la oreja se rebelan contra la mano y el ojo. Versículo 15. El pie quiere ser mano. El pie quiere ser mano. Es decir, el pie se ve ahí abajo y se parece mucho a la mano. Tenemos uñas, tenemos dedos, nos parecemos mucho, pero uno está ahí abajo y el otro está arriba. Uno está sufriendo cosas, el otro está recibiendo gloria por las cosas que hace. De alguna manera Pablo está reflejando esa motivación que puede haber en nuestros corazones cuando vemos en nuestro corazón pecaminoso esta diferencia entre unos y otros, y aquel que no es mano, sino que es pie, ya no quiere formar parte del cuerpo, ya no quiere, sino es mano. Él quiere ser como otros, no acepta, ¿qué? Lo que Dios le ha dado. No acepta la voluntad de Dios. Tenemos la oreja, versículo 16, la oreja quiere ser ojo. Y es que estamos inclinados a tener envidia de los que se parecen a nosotros, que a lo mejor son parecidos a nosotros, pero diferentes a nosotros. Yo no he escuchado a nadie que diga qué orejas más bonitas tiene. Sí se suele decir que ojos más bonitos, ¿verdad? Pero qué oreja más bonita tiene, yo no lo he escuchado nunca. Más bien que oreja más grande, ¿no? Es decir, hay aspectos que estamos en la misma altura, estamos en la cabeza, pero aún nosotros, si queremos ver diferencias y las deseamos, también nos pueden llevar a querer dejar de formar parte del cuerpo. Así que hay personas que eligen los ministerios y no somos llamados a elegir los ministerios, sino a aceptar los ministerios que Dios nos ha dado. Algunos lo eligen por gusto, porque nos entretiene, porque es un ministerio en el que lo pasamos bien y disfrutamos, nos sentimos realizados. Otros lo hacen por simpatía con otros. Quieren ese ministerio porque están allí en el ministerio otros con los que se sienten bien y cómodos y les caen bien. Y rechazan otros ministerios porque los que están en ese ministerio tampoco les importa a ellos mucho. Otros deciden los ministerios por lo que otros me dicen, por lo que otros me dicen. Nos sentimos animados por otros y nos sentimos halagados cuando nos alaban por lo que hacemos. Y otros pueden que no hagan nada, absolutamente nada. Hasta que no me lo pidan, no hago nada. Pero 1 Corintios nos está mostrando que una de las formas en las que atentamos contra la gloria de Dios y la unidad del cuerpo es cuando tenemos este sentido de envidia, Las comparaciones son odiosas, dice un dicho, ¿verdad? Y es que cuando nos comparamos, es cierto que podemos llevarnos a un odio, una envidia que nos lleva a rechazar a Dios con tal de tener lo que otros tienen. En el capítulo 1, versículo 12 al 13, esta iglesia estaba dividida, según preferencias de hombres. Unos decían que eran de Apolo, otros eran de Pedro, otros de Pablo. Cada uno tenía su bando, cada uno buscaba satisfacer sus gustos, sus necesidades, sus opiniones. Pero escucha, hermano, el cuerpo de Cristo no está dividido, está unido de manera inseparable. Y somos llamados a preservar la unidad que el Espíritu produce en el cuerpo por medio del vínculo de la paz. Lo contrario a la envidia. La envidia no trae paz. La envidia trae conflicto hasta el punto que eres capaz de rechazar a todo el cuerpo por no tener lo que otros tienen. Mira, si eres pie o eres oreja, vas a glorificar a Dios agradeciéndole a Él que te haya hecho pie y oreja. Y esa es
la forma en la que Dios ha decidido que tú le glorifiques. Esa es la forma en la que somos llamados a glorificarle. Pero tenemos también el pecado del orgullo. El pecado del orgullo. Versículos 15 y 16 terminan los dos con la misma pregunta. Y hace esa afirmación, versículos 15 y 16, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, esa afirmación, no soy parte del cuerpo, esa es una respuesta orgullosa. No soy parte del cuerpo. Esta es una relación común que va en contra de la unidad del cuerpo y es cuando queremos formar parte, cuando no se hace lo que nosotros queremos, ni como nosotros queremos. Porque no hago esto, ya no hago nada. Porque no me dejan hacer esto, ya no hago nada. Y puede ser que no sea el momento, pero puede que Dios demande de ti otro ministerio, más oración, y que Dios esté obrando en tu corazón para exponerte a este pecado de envidia y de orgullo. Pero hay una realidad, y es que versículos 15 y 16 termina diciendo una seguridad. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Mira, si eres un miembro que tiene envidia y responde con orgullo por no ser otro miembro, no tener otro ministerio, que sepas una cosa, que no podrás nunca quitarte del cuerpo, porque nunca te añadiste tú mismo, no te puedes quitar. Ahora sí, te expone a que el dueño del cuerpo te trate, trabaje contigo y obre para tu santificación, lo cual te expone a su disciplina, te expone a tu corrección. Hemos hablado del peligro de la envidia y el orgullo, pero en versículo 20 también está el peligro de la autosuficiencia y el menosprecio. El peligro de la autosuficiencia y el menosprecio. Unos deseaban dones espectaculares, pero otros menospreciaban a los que tenían dones menos espectaculares. Dice versículo 20 al 25. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya ¿qué? No haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Observamos el peligro de no glorificar a Dios formando parte de la iglesia local, que tiene que ver con la autosuficiencia. Pensar que somos suficientes nosotros con Cristo y ya está. Yo y Cristo no necesito a nadie más. Y eso es cierto, pero hay aspectos que deben matizarse. Porque si yo y Cristo soy suficiente y no necesito a nadie más, puede estar revelando no solamente que tu dependencia está en el Señor en lugar de estar en las personas, sino que rechazas a las personas porque piensas ser autosuficiente por ti mismo. Ninguno tiene derecho a menospreciar a otro creyente. El ojo no puede decirle a la mano, no tengo necesidad de ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ningún miembro no puede decirle al otro miembro, no te necesito. Ni la cabeza a los pies. Observa que el ojo funciona bien por sí solo, pero cuando le entra algo de arena, ¿a quién llama? A la mano, ¿verdad? O cuando necesita atender algo, ¿quién va a acudir? La mano. Así que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede desplazarse si no es por medio de los pies. Ya la cabeza puede planificar lo que quiera hacer, pero si los pies no le llevan, no podrá cumplir su tarea. Y aquí, en este contexto, la cabeza no se refiere a Cristo, sino se refiere al contraste entre miembros tan separados y tan bien valorados por nosotros, pero que podemos menospreciarlos. Es decir, hermanos, la comunión se demuestra cuando nos necesitamos, nos valoramos.
cuando necesitamos a los demás. Y es un pecado de orgullo cuando pensamos que no necesitamos a los demás hermanos. Es un pecado de orgullo cuando pensamos que no necesitamos a los demás o a algunos hermanos. Cuando preferimos a unos antes que a otros. Cuando creemos que podemos vivir glorificando a Dios con esas diferencias. Santiago lo dice de esa manera. El Espíritu del Señor no está en vosotros si hacéis diferencia con quien entra a la iglesia. Y si hay alguien rico y lo tratáis muy bien, pero entra otro pobre y lo tratáis mal, entonces el Señor no está en vosotros, no está guiando vuestras decisiones. La enseñanza está en el versículo 22. Los más débiles son los más necesarios. Y aquí el punto es, los más débiles según nuestra opinión. Lo que tú pensarías que serían los más débiles, en tu opinión, precisamente son los más necesarios según el plan de Dios. Y lo que está llamando Pablo es que a no dejarnos llevar por nuestra opinión, nuestra mente, nuestra tendencia humana, sino dejarnos llevar por la voluntad de Dios, por la gracia y misericordia de Dios. Que Él ha decidido que sean los más necesarios los que son más despreciables por el mundo. De aquel que piensa que menos necesita es el que más necesitas. Es lo que Pablo está diciendo. Lo vuelvo a repetir. De aquel que piensas que no lo necesita es de ese del que más necesitas. Y cuando menospreciamos y nos hacemos autosuficientes a nosotros mismos, estamos menospreciando a alguien que realmente lo necesito para hacer la voluntad de Dios, para que su ministerio me bendiga, para que pueda ser yo de bendición para Él. Hemos dicho la autosuficiencia, pero también el menosprecio está acompañado en esta actitud. Cuando creemos ser autosuficientes, lo que mostramos es indiferencia y esto significa menosprecio. Cuando tenemos indiferencia por alguien, lo estamos menospreciando. Y aquí en el contexto, menosprecio es igual a indecoroso. Esa palabra indecoroso, menos digno, es lo que está identificando a alguien que es menospreciado. Así que el versículo 23 dice, a los que nos parecen menos dignos, y observa que dice nos parecen, no es la realidad, es tu opinión, es un pensamiento carnal, humano, te parece a ti que son menos dignos, pero dice ahí, versículo 23, a esos debemos tratar con mayor dignidad. Porque tiene la dignidad que Dios le ha dado. No la que se merece, la que Dios le ha dado. Y del mismo modo que Dios te ha tratado a ti con gracia, ten gracia con otros. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos para glorificarle, formando parte de un cuerpo tan diferente como somos. Versículo 23. Los que entre nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Es decir, el menosprecio por la escala social, económica, opinión o gustos o simpatía va en contra de la gracia y misericordia de Dios. Cuando Jesús los criticó por tratar con parcialidad a los ricos, dejándoles esos mejores lugares, el Señor está confrontando también a los creyentes de la iglesia que menosprecian a algunos, porque piensan que no merecen un decoro. Entonces, ¿cuál es el criterio de Dios? ¿Cómo Dios ordena el cuerpo? Versículo 24. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Esa palabra honor tiene que ver con decoro, elegancia de figura, belleza. Es decir, Dios responde a esas personas a los que nosotros menospreciamos dándole más valor, más honor. Ahora escucha, ¿tú sientes que te menosprecian? ¿Tú sientes que te menosprecian? Puede que seamos de los que menospreciemos y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. O puede que seamos de los que sentimos menosprecio. ¿Qué hacemos cuando sentimos ese menosprecio? Bueno, recuerda lo que dice el versículo 24. Dios es quien te está dando honor. No te importe que otros te menosprecien cuando es Dios quien te está dando honor. Si el Señor te honra, no sufras por la deshonra que recibes de otros. Porque ninguno merecemos lo que tenemos. ¿Por qué Dios ordena esto así en el cuerpo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Versículo 25, lo hemos enfatizado antes en la lectura. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Esto muestra propósito final, la estación final de todo lo que Pablo está diciendo. Y Pablo estaría incompleto en lo que él está enseñando
si se quedara ahí, solamente en cuestiones de confrontar nuestro pecado. Pero lo que quiere llevarnos Pablo es a considerar que Dios está preocupado por algo de su iglesia. ¿Cuál es? Para que no haya división. No haya división puede ser traducido también no haya ruptura o no haya discusión, no haya queja entre vosotros, lo que es parecido o similar a murmuración, sino que nos preocupemos los unos de los otros. Así que todos nos debemos preocupar los unos de los otros. La preocupación, el cuidado, no solo es la labor de los pastores, sino que todos debemos preocuparnos, pero en la forma en la que Dios dice que nos preocupemos. Reconociendo que Dios ha puesto en el cuerpo a los pastores para el cuidado de toda la iglesia y reconociendo que debemos cuidarnos mutuamente y también cumpliendo el ministerio que el Señor nos da. Es tarea de todos cuidarnos, pero es tarea también de todos no dividir la iglesia. No producir esa división por medio de nuestra envidia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestro desprecio. Esto es lo que el Señor está diciendo ahí en el versículo 24, 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Y si un miembro sufre, algunos miembros sufren con él. Eso es lo que suele suceder. Que si un miembro sufre, algunos sufren con él. Pero el texto no nos dice eso. Nos dice que si un miembro sufre, esto se pone en conocimiento del resto de la iglesia para que todos suframos con él. Si un miembro es honrado, cuando sabemos que ese miembro es honrado, entonces todos nos alegramos, nos regocijamos con él, en lugar de tener envidia, en lugar de menosprecio. Ahí se recoge esos dos principios. En lugar de menospreciar, sufrimos con él. En lugar de envidiar, nos regocijamos con él. Dice Filipenses capítulo 2. Con esto terminamos. Mira lo que dice ahí Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y ahí lo que significa esa palabra es, ya que hay, por supuesto que la hay, teniendo consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, claro que lo hay, por supuesto que lo hay. Si alguna comunión del Espíritu, por supuesto que lo hay. Si hay afecto entrañable, si hay misericordia, es decir, si hay suficiencia en Cristo al salvarnos de todos estos aspectos, entonces Pablo continúa diciendo, completad mi gozo. Llevar hasta la última consecuencia el gozo que debe haber entre los creyentes. ¿Y cómo vemos que el gozo se completa? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por el contrario, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el versículo 5 dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y es ese sentir. Nos pone el modelo de Cristo, quien se humilló y cumplió el plan que el Padre determinó para salvarnos, tomando forma de hombre, humillándose en obediencia hasta la cruz, y murió como un maldito. Para que tú y yo ahora no vivamos en el cuerpo envidiándonos, menospreciándonos, teniendo orgullo entre nosotros. Para que, dependiendo de la consolación que hay en Cristo, el consuelo de su amor, la comunión que hay en el Espíritu, todo afecto entrañable y toda la misericordia que hay en el Señor suficiente, podamos ser humildes y cuidar esta unidad que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, cada uno venimos de contextos diferentes, de vidas diferentes, de situaciones diferentes, pero tenemos una común necesidad, y es que necesitamos ser salvados, y Cristo es el único Salvador. No había nada en nosotros por el cual tú nos escogieras, por el cual tú nos salvaras, y esa es la misma gracia, Señor, que nos sostiene, sirviéndote, formando parte del cuerpo. Perdónanos, Señor, cuando hacemos aquello, Señor, que aún en lo secreto, aun cuando no es de público conocimiento, va en contra de la unidad de tu cuerpo. Perdónanos, Señor, cuando tenemos orgullo, envidia, autosuficiencia, menosprecio.
Ayúdanos, Señor, a someternos a la autoridad de Cristo en nuestra vida, en tu iglesia, a someternos a tu palabra, a la voluntad de tu Espíritu, a tu voluntad de colocarnos en el cuerpo como tú quieres. Produce amor en nosotros, Señor, el amor que solo puede venir de un corazón santificado, renovado, regenerado, el amor que caracteriza a los hijos, a tus hijos. Trae salvación a aquellos que aún piensan que son parte de la iglesia, pero no lo son porque no han abandonado sus pecados, porque no han creído verdaderamente. Señor, convéncele de la necesidad de un verdadero arrepentimiento, que implica someternos a tu señorío y andar en tus caminos, en obediencia a tu voluntad. Señor, sigue obrando en nuestras vidas personalmente, para que como iglesia te glorifiquemos y te honremos, Señor, cuidando, protegiendo la unidad en el vínculo de la paz que ya hemos recibido en Cristo. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.